Bienvenidos, bienvenidas. Reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Desde esta instancia se generan diferentes actividades y recursos orientados al desarrollo de habilidades para las personas colegiadas. El día de hoy les estará acompañando el equipo de Innovación y Tecnología Educativa, conformado por la máster Ailín Araya, Gonzalo Mesa y Olga Ruiz para servirles. El día de hoy estaremos abordando la temática de diseño universal para el aprendizaje y su aplicación en contextos educativos. Este abordaje lo realizaremos desde un paradigma de inclusión y no desde el paradigma de la discapacidad. Es decir, lo vamos a abordar como una temática atinente a todas las personas que estamos involucradas en el ámbito educativo. Les voy a comentar cuál es la dinámica que vamos a estar desarrollando durante esta actividad. Lo primero que vamos a tener es un espacio de ponencia a cargo de una persona experta en el tema que va a tardar cerca de 45 minutos compartiendo con nosotros sus conocimientos. Durante este tiempo, ustedes pueden remitir sus consultas, sus preguntas por escrito utilizando el botón de preguntas y respuestas. Este botón lo ven a la parte inferior de sus pantallas. Cuando ustedes escriben ahí una pregunta, la pregunta automáticamente se dirige a mi compañera Ailín, quien va a estar compilándolas, agrupándolas por afinidad las temáticas, y una vez que termina la exposición de la ponente, vamos a remitirle las consultas agrupadas por temática. Vamos a abordar tantas preguntas como el tiempo nos lo permita. En esta ocasión tenemos la participación de personas colegiadas de diferentes partes del país. Eso es una de las ventajas que tiene poder utilizar una herramienta como esta. Tenemos la compañía y tenemos el honor de compartir esta actividad con la máster Melania Aragón Durán. Melania es educadora, es una persona colegiada del Colipro y es especialista en educación y en atención a la diversidad con un enfoque de derechos humanos y educación para la paz. Actualmente trabaja como asesora curricular en la Universidad Técnica Nacional y como tutora en la Universidad Estatal a Distancia. Trabajó también en el Ministerio de Educación Pública como coordinadora del servicio del tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. Ha trabajado como docente de educación especial, trabajó en el Departamento de Investigación y Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Ella ha participado como expositora en diferentes congresos y diferentes seminarios y también ha publicado muchos artículos en revistas reconocidas acerca de esta temática. Vamos a darle la bienvenida a Melania que nos acompaña el día de hoy. Muy buenas noches. Primero que nada, deseo agradecerle a Colipro la invitación y la oportunidad para poder abordar esta temática tan importante el día de hoy. Para hablar del diseño universal para el aprendizaje, es importante, primero que nada, abarcar algunos aspectos claves que se relacionan con esta temática. Para ello, vamos a abordar primero tener en claro que cuando hablamos de diseño universal para el aprendizaje, estamos hablando de una propuesta que surge desde la educación inclusiva. Por tanto, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos asumiendo la educación como un derecho. Esto significa que la educación debe ser accesible para todas las personas, independientemente de sus características. Por lo tanto, la educación no puede ser condicionada ni puede estar relegada. Todas las personas debemos tener la misma posibilidad de accesar a dicho derecho, y de tener éxito en el proceso. El segundo concepto clave tiene que ver con el modelo social del aprendizaje. Este es un concepto que se acuña del modelo social de la discapacidad y se maneja desde el índice de inclusión que nos propone UNESCO y nos dice en términos generales que es importante reconocer las barreras que existen en el entorno y que estas barreras son las que propician que algunas y algunos estudiantes puedan presentar algunas dificultades en el proceso de aprendizaje. Entonces, desde esta perspectiva es importante diferenciar las necesidades educativas especiales
que es un concepto que se queda de lado cuando estamos hablando de educación inclusiva, porque se asume el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Lo que significa, les reitero, es que es importante que en nuestro proceso de mediación pedagógica identifiquemos todas esas barreras que se encuentran en el entorno, que puede ser en la metodología, en la evaluación, en la infraestructura, en la actitud docente, en las políticas y prácticas que existen en las comunidades educativas, y a partir de la identificación de estas barreras, utilizar el DUA como una estrategia que nos va a permitir atender la diversidad estudiantil. Entonces nos queda ahora preguntarnos, bueno, ¿qué es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje? Es otra manera de pensar. Cuando hablamos de aplicar el DUA en las aulas, definitivamente tenemos que volver la mirada hacia otra forma de propiciar y de proponer el currículo. Estamos hablando de una transformación curricular donde la metodología va a ser flexible, la evaluación va a ser flexible, de forma tal que todas las personas que convergen en un espacio educativo tengan éxito en el proceso. Además, esto significa que vamos a desarrollar experiencias de aprendizaje para todas y todos los estudiantes, no solamente para un grupo específico y aquellas personas que por sus características particulares requieren ajustes, se van a quedar rezagadas. Desde ese sentido es importante aclarar que el DUA tiene sus orígenes tanto en la arquitectura, de donde se toma el diseño universal para el aprendizaje, en las tecnologías de la información y de la comunicación, de ellas tomamos toda la flexibilidad y la versatilidad que nos ofrecen, y en las neurociencias, donde tomamos los componentes neuronales que nos dicen cómo se da el proceso de aprendizaje. Es importante aclarar que el DUA se fundamenta en 3 principios básicos. El primero de ellos nos dice que como docentes debemos desarrollar múltiples formas de representación. El segundo principio del DUA nos dice que es importante desarrollar diferentes medios para la acción y la expresión. Y el tercer principio nos dice que es importante dar la opción de diferentes formas de participación, es decir, asegurar la motivación en la población estudiantil. Es importante entonces no solo conocer los principios que nos enfatiza el DUA, sino también cómo aplicamos esto en las aulas, porque aquí es donde surgen las inquietudes, donde surgen las frustraciones, porque muchas veces las y los docentes no saben cómo operacionalizar esta propuesta, estas estrategias en sus espacios educativos, tomando en consideración que algunas personas tienen que desarrollar su práctica docente con grupos numerosos. Entonces, cuando hablamos del principio 1, que nos dice que debemos ofrecer diferentes formas de representación, lo que nos está diciendo este principio es que no debemos perder la perspectiva de que las y los estudiantes, tienen diferentes formas en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Esto lo que significa es que ante un estímulo presentado por la o el docente, una información, una imagen, un audio, un video, cada estudiante lo va a percibir de diferente manera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el DUA nos dice que existen diferentes pautas. Una de ellas son las opciones para la percepción. Cuando hablamos de las opciones para la percepción, estamos hablando de 3 aspectos específicos. Primero, personalizar la presentación de la información. Ofrecer diferentes alternativas cuando la información es auditiva. Y también ofrecer diferentes alternativas cuando la información es visual. Cuando hablamos de personalizar la presentación de la información, estamos hablando de utilizar diferentes formas, por ejemplo, utilizar la clave color, podemos resaltar algunas palabras en diferente color, usar negrita, subrayarlas, podemos ampliar el tamaño de las letras, podemos utilizar colores de fondo, podemos utilizar imágenes, podemos utilizar textos, podemos cambiar el volumen de la voz. Entonces, de repente, si
estoy dando una explicación muy importante de un concepto, yo puedo levantar la voz para que los estudiantes se den cuenta que algo está pasando, o puedo bajar el tono de la voz para que también bajar el volumen también les llame la atención. Puedo aumentar la velocidad, ya sea de mi voz o la velocidad de una canción, de un audio, o puedo más bien pausarlo, hacer una explicación, hacer una pregunta generadora. Entonces, como les decía previamente, el DUA nos permite utilizar toda la flexibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando damos información auditiva, si presentamos un video, presentamos una canción, no solo vamos a echar mano de ese recurso. Si es una canción, vamos a darle la letra de la canción escrita para aquellos estudiantes que requieren estímulos visuales. Si estamos utilizando estímulos visuales, entonces vamos a complementar con audio. ¿Qué queremos decir? Utilizar múltiples formas de expresión. La siguiente pauta tiene que ver con las opciones para el uso del lenguaje y de los símbolos. Aquí tenemos también 3 aspectos importantes que debemos considerar. Clasificar vocabulario y símbolos, clasificar sintaxis y estructura, y ilustrar las ideas principales. Cuando estamos hablando de estos 3 aspectos, tiene que ver con poder definir cuál es el vocabulario, por ejemplo, dentro de un texto, que puede ser vocabulario nuevo. Ese vocabulario podemos buscarlo previamente, pedirle a las y los estudiantes que lo busquen previamente antes de entregarles el texto completo. Se trata también de utilizar símbolos, iconos, entonces palabras claves con alguna representación visual, e incluso podrían ser palabras claves con alguna representación en sonido. Tiene también que ver con el uso de mapas conceptuales que nos permitan entender los diferentes conceptos y ligarlos dentro de un todo. También tiene que ver con establecer conexiones con estructuras previas. Es muy importante utilizar diferentes actividades que nos permitan activar conocimientos previos. A veces las y los docentes empezamos un tema nuevo y no nos tomamos el tiempo por activar los conocimientos previos. Esto lo podemos hacer con preguntas generadoras. ¿Qué saben del tema? ¿A qué les suena este tema? ¿Qué les llama la atención de este tema? ¿Cómo podemos ligar este tema con lo que vimos en la clase anterior? ¿Cómo se les ocurre que podríamos aplicar este tema en la vida cotidiana? Estas son formas de hacer esas conexiones entre los aprendizajes que tuvimos con los nuevos aprendizajes. Ilustrar las ideas principales también es otra pauta que nos ofrece el DUA, y aquí la idea es presentar aquellos conceptos claves con algunas imágenes, con algunos movimientos. Ahora tenemos muchísimas aplicaciones gratuitas que nos permiten hacer tipos de caricaturas, tipos de imágenes. Las y los estudiantes, al ser también nativos digitales, utilizan muy bien la tecnología, entonces podemos también echar mano de este recurso. Al tiempo que nosotros y nosotras vamos aprendiendo cómo utilizar la tecnología, ellas y ellos también pueden tomar ese rol mediador que nos lo permite el trabajo colaborativo. La siguiente pauta tiene que ver con las opciones para la comprensión. Aquí es importante activar los conocimientos previos, que ya lo habíamos mencionado también, guiar procesamiento de información y visualización y manipulación de esa información, y también maximizar la memoria y la transferencia de la información. Nosotros en este momento estamos viendo las pautas de manera fragmentada, si se quiere, ¿verdad? Estamos diciendo pauta 1, pauta 2, pero en realidad cuando aplicamos el DUA, todas las actividades convergen en la propuesta curricular. No es que vamos a decir, bueno, voy a activar conocimientos previos y luego voy a dar información auditiva para complementar la información. Esto es un proceso que se da de manera coordinada. Lo importante que tengamos en cuenta cuando estamos planificando nuestras lecciones es que echemos mano de cada una de estas pautas
a partir de las barreras que hemos identificado en nuestra población estudiantil. Entonces, activar conocimientos previos tiene que ver con la utilización de organizadores gráficos. Por ejemplo, los mapas mentales, por ejemplo, la telaraña, el árbol de problemas, los cuadros sinópticos. Hay una serie de organizadores gráficos de los cuales podemos echar mano y va a depender también de el nivel de funcionamiento de la población estudiantil. Hay algunos organizadores gráficos que son más simples para poblaciones de menor edad, para poblaciones con capacidades específicas, cuando estamos desarrollando algunas habilidades, y hay organizadores gráficos que requieren otras habilidades más complejas. Esto no tiene que ver con las características si es una persona o no con discapacidad. Como muy bien lo mencionábamos, acá no estamos hablando de personas en condición de discapacidad, estamos hablando de la diversidad estudiantil. Es decir, estas pautas las podemos utilizar tanto con personas que presentan alguna condición de discapacidad como aquellas que no presentan este tipo de condiciones, pero que son diversas por etnia, por cultura, por religión, por edad, por género. Guiar procesamientos de información tiene que ver con dar las indicaciones explícitas. Algunas veces asumimos que la población estudiantil entiende lo que estamos diciendo. O si estamos trabajando, por ejemplo, en niveles de secundaria, damos por un hecho que no necesitan mucha indicación porque eso ya se vio o porque se supone que ya lo saben. Siempre es importante dar explicaciones claras, tratar de ligar lo aprendido con lo que vamos a aprender e incluso preguntar qué es lo que vamos a hacer en lugar de decir o cometer el error de decir, está todo claro, ¿verdad? Cuando decimos, está todo claro, ¿verdad? Probablemente aquellas o aquellos estudiantes que tienen alguna duda no van a tener la misma disposición de levantar la mano o de decir, no, profesora, no todo está claro. Entonces es importante siempre guiar este procesamiento de información dando estas instrucciones claras. Dar variadas formas a los estudiantes para que puedan desarrollar una lección. Por ejemplo, algunos van a querer utilizar textos, otros de repente van a querer entregar un informe ya no escrito, sino hacerlo por medio de una obra de teatro. Otros van a querer hacer un video, otros van a querer hacer una canción, otros van a querer hacer una infografía. Acá lo que nos dice el DUA es que tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo. Cuando yo tengo claro el objetivo, yo sé cuál es la capacidad que quiero desarrollar. La forma como las y los estudiantes desarrollen y me demuestren esa capacidad es lo que puede variar. Entonces aquí es salirnos un poco de el cuadro que hemos tenido tradicionalmente de que solamente pueden dar informes escritos o solamente pueden hacer una prueba escrita o solamente pueden hacer una exposición. De repente esa exposición la pueden hacer grabando un video y poco a poco ir desarrollando otras estrategias que me permitan ir desarrollando esa competencia tecnológica en cada una de las y los estudiantes. Cuando hablamos de maximizar la memoria y la transferencia de información, estamos hablando de utilizar listas de comprobación, podemos utilizar planificadores, podemos utilizar ya sea físicos o pueden ser también virtuales, alguna manera que le permita a las y los estudiantes la autorregulación. A veces nos quejamos de que hay estudiantes que son muy dependientes. Bueno, podemos echar mano de la tecnología, podemos hacer listas de verificación y podemos decirle a Mateo, por ejemplo, un estudiante ficticio, bueno, Mateo, antes de entregar su trabajo, usted va con esta lista de verificación a chequear. Paso 1, paso 2, paso 3. Cuando esté seguro que ya cumplió con cada una de las tareas para completar lo que espero que me entregue, entonces ya me hace llegar el informe, el video o presentan su obra de teatro. Entonces vean que desde las opciones para la comprensión nos llama a ser muy creativas y muy creativos en la forma en que vamos a permitir que los estudiantes nos demuestren el conocimiento construido. El segundo principio del que nos habla el DUA tiene que ver con las formas de acción y expresión. Acá nos dice que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe.
¿Qué significa esto? Ya no lo había dicho las inteligencias múltiples, ya no lo venía diciendo también toda la teoría de los estilos y ritmos de aprendizaje, pero parece que no terminamos de comprender y de interiorizar que no necesariamente las personas que están en mi salón de clase comprenden y organizan la información de la manera como yo, docente, considero que debería hacerlo. Entonces, acá es volver a retomar la teoría de las inteligencias múltiples, volver a retomar los estilos y los ritmos de aprendizaje. ¿Cómo los vamos a hacer? Es importante generar variados medios físicos de acción. ¿Qué significa? Proponer varios métodos de respuesta. Algunas veces va a ser resolver un cuestionario, resolver una prueba, pero de repente podría ser que los estudiantes resuelvan ese cuestionario en línea, lo resuelvan. Ahora hay aplicaciones que nos permiten, aplicaciones gratuitas como el Kahoot, por ejemplo, que ustedes diseñan la evaluación, los estudiantes con su celular se conectan a esta aplicación y bueno, y vamos marcando cada una de las posibles respuestas. Entonces, es una forma de variar los métodos de respuesta. Otra tiene que ver con diferentes posibilidades para interactuar con los materiales. Acá es importante utilizar diferentes métodos para moverse a través de la información. No solamente utilizar libros de texto, sino también poder utilizar otras alternativas como lo son el teclado asistido, la voz, otras formas que me permitan interactuar con los materiales. Los lectores de voz, por ejemplo, los lectores de texto, perdón, es una de las estrategias que podríamos utilizar. Integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia. Esto es cuando vamos a utilizar la tecnología asistida. Entonces es importante cuando tenemos algunos estudiantes con algunas características que requieren de este tipo de tecnología, poderlo integrar al acceso a las herramientas, como por ejemplo alternativas en el uso del ratón, alternativas en el uso de los teclados, entre otras. También es importante la expresión y la fluidez comunicativa. Esta es otra de las pautas del principio 2. En esta pauta lo que se refiere es utilizar múltiples formas o medios de comunicación. Por ejemplo, utilizar objetos físicos manipulados, proporcionar aplicaciones de comunicación y herramientas más interactivas, crear con múltiples medios, por ejemplo, textos, voz, dibujos, utilizar múltiples herramientas para la composición y la construcción, por ejemplo, usar correctores ortográficos, eso les permite también ir generando autonomía, independencia, proporcionar comienzos o fragmentos de frases. Entonces de repente voy a utilizar otras formas que le van a permitir a los estudiantes ir armando un texto. Por ejemplo, le doy la primera parte del texto para que pueda completar la parte que sigue. El uso de las calculadoras o el uso de materiales virtuales son ejemplos de estas múltiples herramientas. Incorporar niveles graduados de apoyo. Esto nos va a permitir la autorregulación del aprendizaje. Entonces, utilizar variedad de mediadores, por ejemplo, la tutoría entre pares, utilizar también los roles que vayan cambiando en la dinámica de aula, facilitar la realimentación formativa, constantemente estar apoyando el proceso, estar reconociendo los avances y que también utilizar la coevaluación, por ejemplo, entre pares, utilizar el trabajo colaborativo y utilizar también la autoevaluación. Me están indicando acá los compañeros de la gestoría que por favor recuerden escribir sus preguntas usando el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Ahí una de las compañeras, Aileen, va a estar recabando todas esas preguntas y nos las va a hacer llegar ahorita que terminemos con esta exposición. Entonces les repito, por favor recuerden escribir sus preguntas usando el botón de preguntas y respuestas, mismo que se
se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. La última pauta del segundo principio tiene que ver con las opciones para las funciones ejecutivas. Acá lo que nos interesa es ofrecer múltiples opciones para guiar el establecimiento de metas adecuadas y para apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. Aquí estamos hablando de incorporar apoyos para la estimación previa del esfuerzo, es decir, que los estudiantes puedan dosificar y planificar todas aquellas tareas, pequeñas tareas que deben desarrollar para lograr la tarea final. Es como hacer un análisis de tareas. Entonces, poderle decir al estudiante, bueno, primero vamos a hacer meta 1, meta 2, meta 3 para llegar a la gran meta final. Esto genera también mucha motivación y le permite a las y los estudiantes tener éxito y no simplemente dar la meta final es esta y todos tienen que llegar a esta meta, sino que ir desglosando esa meta final en pequeñas metas con pequeños logros que les permitan ir avanzando en esa construcción del conocimiento. Cuando hablamos de apoyar la planificación en el desarrollo de estrategias, es también permitirles diferentes tiempos de actuación. A veces yo sé que tenemos que cumplir con un planeamiento, tenemos que cumplir con un programa, tenemos un calendario escolar que debemos cumplir, pero es importante dentro de ese cronograma, dentro de ese calendario escolar, dar opciones de movernos en el tiempo. No solamente decirles al final del periodo tienen que lograr toda esta tarea. Tal vez hay estudiantes que requieran tiempos planificados para ir logrando paso a paso esta tarea. Esto está muy ligado con lo anterior. Entonces, de repente podemos decirles, en el primer mes vamos a llegar hasta acá, en el segundo mes vamos a desarrollar esta otra parte, para que así cuando terminemos el trimestre vamos a poder desarrollar toda esta planificación que hemos hecho y poderles permitir a ellas y a ellos que puedan ir dosificando los esfuerzos que van desarrollando en sus tareas. Vamos realimentando y les vamos diciendo, ok, hay que mejorar en esto, podemos seguir avanzando en esto. Esto les permite también a aquellas y aquellos estudiantes que son más rápidos ir a su propio ritmo y aquellos que necesitan más espacio no sentirse expuestos ni sentirse discriminados por esto, porque al final todas y todos van a llegar a lograr el objetivo, la construcción de ese conocimiento. El principio número 3 nos dice que es importante tomar en cuenta las formas de aplicación. Esto significa que como personas mediadoras debemos lograr que toda la comunidad de aprendizaje pueda sentirse comprometida y motivada. Existen múltiples investigaciones que nos dicen que las personas tienen que sentir la motivación. Por eso el aprendizaje es individual, en el sentido de que nadie puede aprender por mí. Porque requerimos de la realimentación de toda la comunidad. Vamos a hacer una pausa. Me indican por acá que vamos a hacer una pausa. Por cuestiones del sonido. ¿Hay algún problema técnico? Vamos en este momento a hacer una pausa por un problema a nivel del micrófono. Enseguida lo resolvemos. Pasamos nuevamente a la exposición. Bien, retomamos. Mil disculpas, son los problemas técnicos que suelen pasar cuando estamos en vivo. El principio 3. Dale. Trata. ¿Me escuchan? Estamos haciendo algunas pruebas técnicas. ¿Me escuchan? Ok, muy bien, me indican que ya retomamos el sonido. Nuevamente, las disculpas cuando estamos en experiencias en vivo. Esto es lo que suele suceder y además es la primera experiencia que tenemos acá desde Colipro. Entonces, lo estamos haciendo con todo el profesionalismo y con todas las ganas de que ustedes puedan tener los insumos que hemos preparado, pero bueno, estas cosas suelen suceder. Así que vamos a continuar con el principio
con el principio 3. ¿Ok? Muy bien, ahí estamos. Y les decía que acá lo que nos interesa es poder estimular la motivación, el interés por querer aprender. La población estudiantil con la que trabajamos hoy en día es muy diferente a la población estudiantil con la que trabajábamos, no digamos hace 10 años, hace 5, 3 años, ¿verdad? Pocos años atrás. Todo lo que es la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación hacen que las y los estudiantes reciban muchísima información. Ya el acceso a la información está ahí. Por eso nuestra función es mediar para que estos conocimientos realmente sean utilizados de forma adecuada y puedan generar nuevos conocimientos. Entonces, lograr la motivación en un mundo tan tecnológico es todo un reto que tenemos las y los docentes. Y el DUA lo toma en cuenta. El DUA nos dice, bueno, existen otra serie de pautas que ustedes y yo podemos utilizar en los procesos de mediación pedagógica. Una de estas pautas es las opciones para captar el interés. Aquí no cabe decir, bueno, es más fácil con niñas y niños pequeños, es más difícil con adolescentes, es menos difícil con personas adultas porque están en el proceso, porque quieren estar. No, en realidad el ser humano es sumamente interesante y captar el interés es algo que se vuelve en todo un arte para las y los docentes, independientemente de la edad y de las características que tenga la población a la cual nos dirigimos. Entonces, acá es importante tomar en cuenta opciones para optimizar la elección individual y la autonomía. ¿Qué significa esto? Bueno, poderle decir a las y los estudiantes, en este periodo vamos a desarrollar esta cantidad de tareas, en este curso, en esta asignatura, en esta materia. Usted puede escoger de estas 3 o 5 tareas cuál quiere hacer primero, cuál quiere hacer después, pero las tiene que hacer todas, porque tampoco se trata de que hoy no quiero hacer esto, mañana sí. Hay un margen de tiempo, que ya lo vimos en la pauta anterior, pero aquí le estoy dando la posibilidad de elegir. Esto requiere planificación y organización docente. Tengo que conocer muy bien el objetivo que quiero lograr, cuáles son las diferentes tareas que me permiten llegar a ese objetivo y entonces le voy a presentar a la población estudiantil estas diferentes opciones. Aquí voy a estimular la toma de decisiones, la autonomía. Además de esto, voy a generar premios. Pero no veamos el premio desde las tendencias anteriores, ¿verdad? Que si no me dan un premio, no hago la tarea, porque no se trata de esto. Cuando hablamos de premios, estamos hablando sobre todo de reforzadores sociales, la realimentación, el reconocimiento, la palmadita en la espalda, el hiciste eso muy bien, vamos avanzando, usted lo puede lograr, viste, esto era algo difícil, pero lo lograste, sigamos avanzando. Esto que vamos a ver es un poquito más complicado, pero como ya lograste esto, vas a poder lograr esto otro. Ir generando la motivación, los retos. ¿A quién no le gustan los retos? Pues la población estudiantil no es la excepción. El otro aspecto tiene que ver con optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. Acá tiene que ver con variar las actividades, que las actividades sean contextualizadas. A veces en la práctica docente nos encontramos compañeras o compañeros con una muy buena intención, se preocupan por hacer materiales, se preocupan por tener una diversidad metodológica, pero cuando dan los ejemplos son totalmente descontextualizados. Entonces le están hablando a aquella población estudiantil de aspectos que no tienen que ver nada con su realidad inmediata. Entonces el DUA nos está diciendo, conozcamos el contexto, investiguemos qué es lo que le gusta a la población estudiantil, cuáles son los aspectos que son significativos y a partir de ahí vamos a planificar las actividades y los ejemplos, que sean culturalmente significativas, que tengan sentido para la población, sobre todo cuando nosotros nos trasladamos a dar lecciones a lugares donde no residimos. Entonces es importante sacar un tiempo para conocer la comunidad y no quedarnos en prejuicios o estereotipos, porque a veces decimos, no, es que aquí toda la gente no le interesa, los papás, las mamás no les interesa. Bueno, hay que ir más allá de eso, no quedarnos en las etiquetas y en la clasificación. Recordemos que la educación inclusiva nos dice, todas las personas somos diversas y todas las personas somos importantes. Entonces debemos dignificar a aquella persona que tenemos enfrente. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta todo su contexto.
Importante minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. A veces damos muchas instrucciones. Tal vez de repente quiero hacer aquí un paréntesis si algunas personas están sintiendo eso en este momento porque tenemos poquito tiempo y de repente hay que avanzar muy rápido y tal vez yo me acelero mucho y por aquí me hacen señales de que vaya más despacito. Bueno, eso pasa en las aulas también. A veces damos las instrucciones muy rápido, todas las instrucciones a la vez y hay estudiantes que se sienten inseguros, inseguras, que se pierden. Tenemos que cuidar los distractores, tenemos que cuidar el tono de voz, tenemos que cuidar el tiempo, hay que cumplir, pero entonces tratar de utilizar agendas al inicio de la clase. Por ejemplo, hay algunos estudiantes que se benefician de esta técnica, no solo las y los estudiantes con discapacidad cognitiva. Esta es una técnica que se utiliza mucho a nivel de niños y niñas pequeños o de edades escolares cuando tienen algunas características dentro de la discapacidad intelectual, pero también nos sirve perfectamente con aquellas y aquellos estudiantes que se pierden en la jornada escolar. Entonces, utilizar calendarios, utilizar recordatorios, utilicemos nuevamente el celular, que los estudiantes se graben ahí recordatorios, ¿verdad? A tal hora deben entregar el trabajo tal, empezamos a las 8 de la mañana, a las 8:30 va a sonar un relojito o una alarmita en el celular, es el momento para que usted vaya por tal punto. Entonces, esto les va a permitir a ellos autorregularse y a minimizar las sensaciones de inseguridad. Gracias. Opciones para mantener el esfuerzo. Tiene que ver acá con variar los niveles de desafío y apoyo. ¿Qué significa esto? A veces planificamos muy bien una actividad, planificamos muy bien los materiales, utilizamos diferentes tecnologías, diferentes medios, utilizamos audio, utilizamos texto, utilizamos imágenes, pero resulta que perdimos la perspectiva en el nivel de desafío que representa para la población estudiantil. Entonces me frustro muchísimo porque digo, bueno, duré mucho tiempo planificando, yo cuidé que hubieran estímulos visuales, auditivos, el kinestésico iba a construir, pero al final no me entendieron nada. Bueno, entonces nuevamente vamos a desglosar la actividad, voy a preguntarme, ¿el nivel de esfuerzo está acorde a la población a la cual me dirijo? Contextualizar, recordar la población y no solamente dejarme llevar por el nivel en el que estoy trabajando. Ah, es que son estudiantes de secundaria, ya tienen que saberlo. Ah, es que son estudiantes de universidad, ya tienen que saberlo. No. Recordemos que aquí entra en juego la evaluación diagnóstica que cada docente realiza, no solo al inicio del periodo lectivo. La evaluación diagnóstica también la podemos desarrollar al inicio de cada unidad temática y esto nos va a poder permitir entender cuáles son los conocimientos reales que tiene esta población y no trabajar a partir de supuestos. Esto me va a permitir graduar los niveles de desafío y poder así también graduar los niveles de apoyo. A veces generalizamos los apoyos y tal vez hay estudiantes que requieren algunos apoyos sí y otros no. Entonces el DUA lo que nos dice es, tome en cuenta todos los detalles, tome en cuenta todas las posibilidades, no se deje llevar por supuestos. Y también el otro aspecto tiene que ver con fomentar la colaboración y la comunidad. Esto es un aspecto que a mí en lo personal me encanta del diseño universal para el aprendizaje porque nos enseña a ser mejores personas. Nada mejor que el trabajo colaborativo, nada mejor que aprender a convivir para desarrollar esos valores que tal vez se nos han ido quedando atrás un poco en una sociedad tan excluyente, en una sociedad que etiqueta, que clasifica. Entonces es una buena oportunidad para fomentar el trabajo colaborativo y para fomentar la convivencia. De ahí que hablamos desde la educación inclusiva de comunidades de aprendizaje. Esto va más allá del discurso. Esto tiene que ver con realmente sentirnos todas y todos incluidas en ese espacio en el cual convergemos, en ese espacio educativo. En la siguiente opción tiene que ver con las opciones para la autorregulación. Acá es promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. Vean que de alguna manera es como retomar lo anterior, pero irlo ampliando, ¿verdad? Entonces siempre la motivación va a estar presente, siempre los materiales que utilicemos, los diferentes sentidos que utilicemos, los diferentes desafíos que utilicemos. Entonces, como les decía,
el DUA se clasifica en pautas, pero no significa que el ser humano es fragmentado, porque el ser humano es integral. Acá, entonces, tenemos que fomentar pensamientos positivos sobre la posibilidad, la realimentación, ¿verdad? ¿Esto nos está costando? Sí, nos está costando. Tenemos un reto. Entrémosle por este otro lado, veámoslo de esta otra manera, esforcémonos un poquito más, revisemos la información. De repente la tutoría entre pares. Usted, María, explíquele a Mateo, usted que lo entendió a la primera y no decirle, usted que es más inteligente, porque ahí ya estamos echando a perder todo lo bueno que nos está dando el DUA, ¿verdad? Entonces, respetarnos desde nuestras características sin compararnos, sino más bien disfrutar las diferencias y darnos cuenta que esas diferencias nos van a permitir un trabajo colaborativo. Hoy María está entendiendo esto y le va a explicar a Mateo, pero Mateo mañana, que es súper habilidoso en esta otra área, va a ser el mediador. Entonces, en ese trabajo colaborativo, los roles van a ir cambiando. Desarrollar la autoevaluación y la reflexión, esto es algo también que me parece muy rescatable y muy valioso del DUA. Pocas veces, me atrevo a asegurar, desarrollamos en nuestros procesos de mediación la autoevaluación y a veces lo hacemos de manera equivocada, de manera errónea. Le decimos a las y los estudiantes, bueno, póngase una nota, ¿cómo fue su desempeño? Y la autoevaluación no funciona así. Debemos hacer rúbricas, debemos hacer matrices que le vayan permitiendo a cada estudiante desarrollar esas habilidades para autoevaluarse. Y también la reflexión crítica. Bueno, yo pude haber hecho esto mejor, yo pude entregar la tarea a tiempo si me hubiera organizado mejor, y trascender la nota, irnos más allá del porcentaje que recibo, que es importante la nota para poder pasar el año, pero más bien encontrarle el gusto al proceso de aprendizaje, al gusto a la construcción de los conocimientos. Ahora bien, esto es mucha teoría, esto ustedes lo pueden encontrar en diferentes espacios de internet, en diferente literatura, pero bueno, si bien quisimos darles algunos ejemplos de aplicación, ¿cómo diseñamos una clase? Desde utilizando el DUA. Recordemos primero que el DUA nos dice que debemos identificar las barreras para el aprendizaje y la participación que está enfrentando la población estudiantil en esa comunidad de aprendizaje en la cual yo soy la persona mediadora. Entonces, lo primero que tengo que hacer, una vez identificadas las barreras, recordemos también, esas barreras pueden ser actitudinales, pueden ser metodológicas, pueden ser evaluativas o pueden ser de infraestructura. La barrera puedo ser yo, desde mi metodología, desde mi lenguaje corporal, desde mi discurso. La barrera pueden ser las y los compañeros, la barrera puede ser el pupitre, la barrera puede ser el espacio físico, pero es importante identificar las barreras que en ese contexto específico, en esa comunidad específica, están afectando el proceso de aprendizaje. Esto es muy importante porque hace que las cosas se vean de manera objetiva y dejemos de personalizar. Es que es conmigo que se porta mal, es que a mí no me quiere, es que soy yo la mala docente. El DUA nos dice, todas y todos somos profesionales en educación y eso tenemos que rescatarlo. Lo que tenemos que ver es las diferentes formas para poder llegar a esta comunidad y poder minimizar las barreras. Hay barreras que podemos eliminar, que podemos erradicar. Hay barreras que no vamos a poder eliminar, pero sí por lo menos las vamos a minimizar. Entonces, una vez identificadas esas barreras en su amplitud, vamos a definir el objetivo. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje, la meta, el conocimiento que yo quiero lograr en esta comunidad de aprendizaje? Perdón, en la materia, con permiso. En la materia en particular, y esto aplica para cualquier asignatura y para cualquier nivel dentro del sistema educativo costarricense. El objetivo que deseo lograr. Una vez que defino el objetivo, a partir de las barreras identificadas, entonces yo voy a un segundo paso que es la evaluación. ¿Evaluación en qué sentido? ¿Qué es lo que deben hacer las y los estudiantes para demostrar que lograron este conocimiento, para demostrar que lograron este resultado de aprendizaje? Segunda pregunta, ¿lo que deben hacer, lo pueden hacer todas las personas que convergen en esta comunidad o solamente lo pueden hacer algunas?
porque recordemos que el DUA es una metodología para toda la población estudiantil, no es para un grupo determinado. Si yo planifico un objetivo que solamente lo pueden lograr la mayoría, ahí estoy desarrollando procesos de discriminación, eso es una barrera. Yo tengo que desarrollar objetivos que lo logre toda la población que converge en esa comunidad. El objetivo lo van a lograr todas y todos. La forma como lo logren es lo que va a ser diferente. Entonces la evaluación primera me va a decir si voy por buen camino o si tengo que devolverme y revisar el objetivo, la meta, el resultado de aprendizaje, el indicador. El tercer paso entonces, ahora sí, ok, este objetivo, este resultado, este conocimiento lo puede lograr toda la comunidad estudiantil. ¿Cuáles son los materiales y los métodos utilizando el DUA? Las diferentes formas de expresión, las diferentes formas de percepción, la graduación de los esfuerzos. ¿Cuáles son esos materiales y esos métodos que voy a utilizar que me van a permitir que toda la población estudiantil lo logre? Ejecuto la clase, ahora sí, doy mi mediación pedagógica y luego evalúo la evaluación final. Si realmente se logró este proceso de aprendizaje a partir de la implementación del DUA y del análisis de las barreras que tenía esta comunidad en particular. Una reflexión final. Bueno, es importante recordar que el objetivo de la educación no es hacer accesible la información. Como les decía anteriormente, actualmente las y los estudiantes tienen mucho acceso de diferente manera a la información. El objetivo de la educación es transformar esa información en conocimiento. ¿Cuándo se transforma en conocimiento? Cuando logramos que esa información nos permita dar respuestas novedosas a situaciones cotidianas. Cuando logramos que esa información me permita seguir creciendo en la construcción del conocimiento. Cuando logramos que esa información pueda ser utilizada para la toma de decisiones, para poder adquirir otra información y para seguir creciendo en conocimiento. Por eso es importante también proporcionar los apoyos necesarios que garanticen el acceso a esa información y el procesamiento de forma significativa. Y qué mejor que el diseño universal para el aprendizaje para lograrlo. Finalmente, quisiera mencionarles 3 mitos que nos pueden quedar por ahí y que podríamos caer en la tentación de creer en ellos y que en realidad no tienen ningún sustento. El primero de ellos nos dice que el DUA propicia un currículo incongruente y esto en realidad no es cierto porque el DUA, permite un currículo flexible, permite que todas las personas tengan acceso al conocimiento y permiten que la mediación pedagógica realmente sea significativa. El otro mito dice que el DUA disminuye la calidad del aprendizaje. Tampoco es correcto porque, por el contrario, el diseño universal para el aprendizaje nos permite democratizar la educación, porque nos permite el trabajo colaborativo, nos permite derribar las barreras que genera la discriminación y nos permite trabajar en comunidad. Y el tercer mito dice que beneficia solo a algunas personas. Por eso desde el principio se les dijo, cuando hablamos del DUA, estamos hablando desde la inclusión, estamos hablando desde la educación inclusiva, desde la diversidad. No estamos hablando desde un grupo específico, llámese discapacidad, etnia, cultura, religión, política, etc. Estamos hablando de toda la población estudiantil, no estamos hablando de un grupo específico. No me queda más que agradecerles la atención, agradecerles el tiempo y, bueno, mi compañera Olga nos va a decir cómo seguimos con la dinámica de la sesión. Muchas gracias. Perfecto. Ok, nosotros hemos recabado por acá las principales temáticas que agrupan las preguntas que recibimos a través de lo que ustedes nos escribieron utilizando el botón de preguntas y respuestas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir planteando un enunciado que agrupe varias de las preguntas.
Entonces yo hago la pregunta o el enunciado, me regala un segundo para cambiar el micrófono y ya Melania nos contesta. Ok, el primer grupo de preguntas tiene que ver con si podemos hacer un breve repaso del concepto general de DUA. Ok, bueno, muy bien. Me imagino que cuando habla del concepto general no me queda muy claro si la persona se refiere a los principios o qué es el DUA. Aquí sí quiero hacer una aclaración que cuando hablamos del DUA estamos hablando de, si se quiere, una estrategia metodológica que va más allá de un apoyo individual, un apoyo compensatorio. Por eso es que hablamos de que el diseño universal para el aprendizaje se utiliza para toda la población estudiantil. Cuando hablamos de apoyos, los apoyos son individuales. Los apoyos son para una persona o para un grupo específico. Cuando hablamos del DUA, estamos hablando de toda una metodología que tiene 3 principios básicos y cada principio tiene una serie de pautas que nos van a poder permitir utilizar la tecnología, la versatilidad de la tecnología, la flexibilidad de la tecnología en los procesos de mediación pedagógica. Entonces, no sé si ya con esto le queda claro a la persona que nos hizo esta pregunta en lo que se refiere a su consulta, ¿verdad? Ok, muy bien. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿qué es un organizador gráfico? ¿Es una agenda? Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, cuando hablamos de organizadores gráficos, estamos hablando de diferentes técnicas visuales para organizar la información. Entonces, los organizadores gráficos pueden ser los mapas conceptuales, los mapas mentales. Le beneficia sobre todo a la gente que tiene un estilo visual, pero también pueden utilizarse, ¿verdad? Por eso se dice que no se usa como una única opción. Entonces, la agenda sería más bien una técnica de organización. El organizador gráfico es cómo organizamos la información desde un esquema visual. Entonces, les decía, el mapa conceptual, donde organizamos los conceptos por jerarquías, el mapa mental, que se diferencia del conceptual en que el mental tiene más imágenes y algunas palabras claves. A veces lo confundimos, pero no es lo mismo. La telaraña, que nos enfoca a diferentes conceptos ramificados y cómo son las conexiones entre esos conceptos. El árbol de problemas es otro ejemplo de organizador gráfico, donde utilizamos, por ejemplo, las consecuencias, las razones, es para analizar un problema. Entonces, ¿cuáles son las causas, las consecuencias? Eso se coloca en las raíces, en las ramas del árbol. Esto lo pueden fácilmente indagar. Hay mucha información en Internet y tiene que ver con la forma de organización, de organizar la información desde estímulos visuales. El siguiente grupo de preguntas dice, en el principio 2.2, ¿cómo se enlazan las diferentes estrategias de evaluación propuestas cuando los comités de evaluación tienden a permitir solamente pruebas escritas para demostrar el conocimiento? Sí, definitivamente eso es algo que, perdón, ahora sí, ya, sí, les decía que definitivamente eso es algo que es una realidad, y yo en los diferentes espacios donde tengo la oportunidad de compartir, de dar capacitaciones o de dar algún tipo de conferencia, siempre lo digo y siempre lo acepto, ¿verdad? Desde la evaluación, a veces parece que tenemos como una camisa fuerza y a veces se nos limita mucho la forma. Sin embargo, el DUA nos permite hacer otras opciones y el reglamento de evaluación de los aprendizajes no lo permite. Si bien se nos dice que hay que debemos hacer, por ejemplo, diferentes pruebas, también se nos dice que pueden haber diferentes tipos de pruebas, hay diferentes tipos de trabajos extraclase, hay diferentes formas de evaluar el trabajo cotidiano. Ahí es donde debemos utilizar la creatividad docente, ahí es donde debemos salirnos un poco solo de las pruebas escritas, solo de la evaluación sumativa, y buscar un poco más la evaluación formativa, utilizando matrices, utilizando rúbricas, porque a veces creemos que la
la evaluación la formativa es más subjetiva. Y no, para eso podemos utilizar las rúbricas, las matrices. Pero efectivamente, sin salirnos del reglamento de evaluación de los aprendizajes, sí nos permite tener cierta creatividad. O sea, tampoco es cierto que solamente podemos hacer pruebas escritas. Podemos ver otras formas de evaluar o no son necesariamente hacer una prueba, nos dice el reglamento dependiendo de los niveles, mínimo una prueba, mínimo 2 pruebas, pero entonces buscar otras formas para diversificar la evaluación. Y aquí quisiera hacer un paréntesis también, con Colipro hemos estado desarrollando algunos cursos de capacitación sobre formas de evaluación desde la educación inclusiva, entonces también los invitamos para que cuando se oferten en sus comunidades estos cursos, se acerquen y podamos construir conocimiento en este sentido, porque aquí estamos también, tenemos que ir innovando, ¿verdad? El Ministerio de Educación también está haciendo esfuerzos importantes por cambiar la evaluación y ya vendrán ahí más adelante algunas propuestas que se están manejando, pero que próximamente se van a comunicar. Pero sí tenemos que ser muy creativas y muy creativos. El siguiente grupo de preguntas gira en torno a dónde se puede conseguir más información acerca del DUA y si conoce usted alguna experiencia concreta y exitosa donde se haya aplicado el DUA en nuestro contexto o en otros países. Un segundo. Para conseguir información, usted nada más en cualquier buscador de internet digita Diseño Universal para el Aprendizaje y va a encontrar muchísima información. Desde libros hasta artículos en primaria, en secundaria e incluso en educación superior. O sea, el DUA es toda una metodología que ya se ha venido aplicando. Sí existen muchas experiencias, incluso en mis experiencias como capacitadora me encuentro docentes que están aplicando el DUA sin darse cuenta. Hay gente muy creativa, hay gente que está utilizando diferentes formas de expresión, diferentes formas de percepción, diferentes formas de evaluación y no sabían que eso se llamaba DUA. Entonces, en realidad es irnos a nuestra planificación y ver cuáles son las actividades que yo estoy programando, que estoy proponiendo, y si esas actividades responden a diferentes pautas del DUA. Recordemos que no se trata de aplicar todas las pautas. Yo, a partir de las barreras que identifico, debo determinar cuáles son las pautas del DUA que aplico. Y sí, efectivamente, existen docentes tanto a nivel de preescolar como a nivel de primaria como de secundaria, y les repito, a nivel universitario también se están haciendo esfuerzos importantes por utilizar el DUA, tanto en instituciones públicas como privadas. Conozco experiencias en ambos ámbitos. Perfecto. El siguiente grupo de preguntas tiene que ver con qué recomendaciones podría usted brindarnos acerca de cómo establecer un equilibrio entre el manejo del grupo, sobre todo cuando son grupos numerosos, y la aplicación del DUA. Muchas gracias también por esa pregunta. Todas las preguntas que nos han hecho son realmente valiosas. Definitivamente para aplicar el DUA y no solamente para aplicar el diseño universal para el aprendizaje. Para los procesos de mediación pedagógica se requiere manejo de grupo. Ninguna docente puede decir que es una persona mediadora si no sabe manejar el grupo. O sea, hay habilidades, hay competencias que cada docente debe de tener. Esto no significa que vamos a manejar todos los grupos a la perfección, porque los grupos cambian, porque nuestro estado anímico también cambia, pero sí es importante tener conocimiento de aspectos básicos, de control de grupo, de motivación, de planificación. Lo primero que tengo que hacer para controlar grupo es planificar. Y ustedes podrían decir, bueno, es obvio, pero mi querida gente, debo decirle que no necesariamente es tan obvio. Hay gente que se acerca a los espacios de aprendizaje sin haber hecho planificaciones previas. Hay gente que no hace evaluación diagnóstica, que piensa que es una pérdida de tiempo. Y no solo
se hace la evaluación diagnóstica, pero no se analizan los resultados de esa evaluación diagnóstica a la luz del programa que debo cumplir. Entonces, se toman a la ligera aspectos que son importantes y eso definitivamente tiene un impacto en mi mediación pedagógica. Si yo no conozco el grupo, si no conozco los conocimientos previos, valga la redundancia, que tiene ese grupo, si no conozco el programa, a veces se cometen errores de pedir prestado el planeamiento o una compañera o un compañero planea esta unidad y yo planeo la otra, aunque trabajemos en la misma institución. Cada docente tiene grupos diferentes. Esto no significa que debo ser una isla y debo planificar sola. No, el trabajo colaborativo es importante, pero recordemos, contextualizar. Debo contextualizar, debo hacer evaluación diagnóstica, debo tener dominio de mí misma, dominio de grupo, dominio escénico. Es que el ser docente es un arte, y yo siempre lo he dicho. Las personas que somos profesionales en educación desarrollamos múltiples habilidades, y esto lo digo con mucho respeto. No cualquier persona puede ser docente. Usted y yo somos personas privilegiadas. Escogimos una de las profesiones más, ¿qué podríamos decir?, místicas, más fabulosas, porque yo soy muy agradecida de lo que hago, pero tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Trabajamos con personas. No trabajamos con el pupitre, no trabajamos con la silla. Entonces, el manejo de grupo también va a depender del empoderamiento que yo tenga y de la satisfacción que yo tenga como docente. Tal vez alguna persona podrá estar en este momento diciendo, sí, eso suena muy bonito, pero tenemos muchas limitaciones, constantemente nos están maltratando. Sí, tenemos que nadar contracorriente, sí, a veces no se nos dignifica como docentes como debería de ser, por eso es que usted y yo tenemos que hacer el cambio. Cuando estamos hablando de atender a la diversidad, debemos empezar por nosotras y nosotros mismos. No podemos esperar que hayan cambios en las jerarquías, no podemos esperar que mi director haga, que el ministro haga, que la compañera de al lado haga. Tengo que empezar a hacer cambios individuales. Tengo que empezar a hacer cambios en mi práctica docente y a partir de ahí impactar y que otras personas quieran unirse a mí y podamos de esta manera desarrollar centros educativos inclusivos. Tenemos por acá otro grupo de preguntas que me parece que ya fueron abordadas por sus comentarios. Sin embargo, se las comento en caso de que usted quisiera ampliar. Este otro grupo de preguntas tiene que ver con cómo se puede trabajar con el grupo de colegas docentes que presentan resistencia a la aplicación del DUA y lo consideran como un trabajo adicional frente a otras tareas que tienen que atender dentro del centro educativo. Ese es como el otro grupo de preguntas. Y la siguiente pregunta es si usted recomienda incluir los 3 tipos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Ok, cuando hablamos de cómo involucrar al resto de colegas, efectivamente, como les decía, ¿verdad? Tenemos que empezar por nosotras mismas y por nosotros mismos. Tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser respetuosos y respetuosas de la diversidad, tenemos que ser creativos, tenemos que ser dinámicos, tenemos que ser un poco locos, ¿verdad? En el buen sentido. Y la gente pues va a ir viendo que esto funciona. ¿Cuál es una de las cosas o de los ¿qué podríamos decir? De las afirmaciones que yo le digo a la gente en los procesos de capacitación? Tenemos muchísimas cosas que hacer como docentes, mucho papeleo, mucha información, mucha planificación. El DUA nos permite reducir el esfuerzo que podríamos dedicar si no utilizáramos el DUA. ¿Me explico? Al principio genera mucha práctica, al principio no es fácil, como todo, pero una vez que vamos desarrollando las habilidades para ir analizando las diversas metodologías, las diversas formas, las diversas alternativas, en realidad el proceso de mediación, el proceso docente se vuelve, si se quiere, de alguna manera, y si me permiten decirlo, fácil, aunque nunca es fácil mediar procesos de aprendizaje, pero a la larga, cuando yo pongo resistencia porque me genera muchísimo trabajo, una vez que desarrollo las habilidades, más bien los procesos se van de manera fluida.
las estudiantes y los estudiantes ya van agarrando el ritmo, el trabajo colaborativo cada vez hace que mi mediación sea más fluida. Entonces yo le diría a esas personas que tienen resistencia, luego de dar el ejemplo, que les digo y les repito, no es fácil. Aquí el discurso no es que esto es facilísimo, abra el cuaderno, aplique los 3 principios y ya estamos. No. Requiere práctica, requiere desarrollar habilidades, tenemos que investigar, tenemos que leer, tenemos que buscar información sobre la diversidad metodológica y de esta manera decirle a la gente, ok, más bien usted está muy agobiada, usted está muy agobiado, no sabe qué hacer con esa diversidad estudiantil, probemos con el DUA. Tal vez de repente no le digamos DUA, digámosle, probemos estas estrategias, probemos estos estilos, estos ritmos, y cuando la persona dice, mira, me funcionó, eso se llama DUA. Eso se llama diseño universal para el aprendizaje. La otra pregunta me parece que tiene que ver si estoy de acuerdo con incluir los diferentes estilos, ¿verdad? El visual, por supuesto que sí, debemos hacerlo. Aquí yo quiero aclarar otro aspecto, otro concepto. El DUA nos permite la atención individualizada, que no es lo mismo que atención individual. Cuando hablamos de atención individual, estamos hablando de atención uno a uno. Humanamente esto es muy difícil, máxime cuando estamos hablando de grupos numerosos. Pero cuando hablamos de atención individualizada, estamos hablando de darle a cada quien lo que necesita. Cuando yo utilizo las pautas del DUA, efectivamente le doy a cada quien lo que necesita y efectivamente voy a involucrar actividades para el estilo visual, para el auditivo, para el kinestésico y para todos aquellos que tal vez no se han clasificado y que están ahí en nuestras aulas, porque eso es la diversidad. El siguiente grupo de preguntas tiene que ver con el aprovechamiento de las tecnologías digitales. Por ejemplo, preguntan si usted recomienda la utilización de tecnologías digitales para la aplicación del DUA, ¿en qué casos lo recomiendan? Por ejemplo, la utilización de tablets o celulares. No es que lo bueno, regáleme un segundo para... No es posible utilizar el DUA si no utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación. Recordemos que al principio decíamos que el DUA tiene sus orígenes en la arquitectura, de donde tomamos el diseño universal, y el diseño universal nos dice que los espacios tienen que ser accesibles para todas las personas, no solo para las personas con discapacidad, por ejemplo. Nos toma de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, la versatilidad y la flexibilidad. Entonces, efectivamente, para utilizar el DUA, debemos utilizar tecnología. Ahora, no quiero tampoco que se queden con la impresión de, bueno, pero es que yo con costos tengo pizarra, yo con costos tengo pupitres. Bueno, los recursos con los cuales contamos, porque tampoco es ahora, ¿verdad? El que no tiene una tablet no puede trabajar, el que no tiene una pizarra inteligente no puede trabajar. El DUA nos dice, eche mano de lo que tiene. Casi que todas las personas, dependiendo de unas comunidades más remotas, porque tampoco puedo, las generalizaciones son odiosas y no son adecuadas, pero muchas personas tienen acceso al teléfono celular. Podemos utilizar tanta controversia que ha existido, ¿verdad? Si se usa o no se usa en las aulas. Bueno, démosle un uso útil al teléfono celular, busquemos aplicaciones gratuitas, busquemos cómo incorporamos y ahí estamos utilizando el DUA. Entonces, definitivamente debemos utilizar la tecnología, pero definir muy bien el objetivo. Recordemos que la tecnología es un recurso, la tecnología no es el fin, es un recurso para construir conocimiento, no es el fin. Las siguientes preguntas tienen que ver con la relación entre DUA y el concepto de adecuaciones curriculares. Preguntan, por ejemplo, si usted considera que el DUA viene a erradicar el concepto de adecuación curricular o cómo se hace para atender a través del DUA a los estudiantes sin que por ello luego vayan a hacer solicitud de una adecuación curricular significativa. Voy a conectar su micrófono. Ok, muchas gracias. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de el DUA, nuevamente, estamos hablando de atender la diversidad. Cuando hablamos de las adecuaciones curriculares o de acceso, estamos hablando de apoyos educativos. Y yo les hice también la diferenciación en que el DUA no es un apoyo educativo. El DUA es toda una estrategia, porque cuando hablamos de un apoyo educativo, generalmente es un apoyo individual y generalmente es un apoyo compensatorio. Lamentablemente, las adecuaciones curriculares
sean significativas o no significativas, en la práctica se han vuelto una forma de discriminación. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las investigaciones que se han desarrollado desde diferentes instancias. Entonces, las adecuaciones curriculares fue una propuesta con una muy buena intención. La adecuación curricular no es el problema es la operacionalización que le hemos dado a esa adecuación curricular en los contextos de aula, porque se han vuelto en una forma de discriminar. Y al final de cuentas hay un estudiante o un grupo reducido de estudiantes que tienen una planificación curricular completamente diferente al resto de la población. Esto además, si le sumamos que estamos hablando de personas que tienen una diferencia de edad significativa con respecto al grupo en que se encuentra y que sus conocimientos o nivel de funcionamiento difiere significativamente, nunca le vamos a ganar tiempo al tiempo. Las adecuaciones curriculares son una propuesta individual. El DUA es una propuesta grupal. El DUA me permite atender a toda la diversidad. Desde la educación inclusiva, el objetivo es transitar de la adecuación curricular a la aplicación del DUA. Cuando realmente logremos desarrollar las habilidades para aplicar el DUA y en nuestros espacios educativos lo hagamos, ya no habrá necesidad de las adecuaciones curriculares, sean significativas o no significativas. ¿Por qué? Porque el DUA me va a posibilitar que toda la población estudiantil tenga éxito. Ahora bien, en Costa Rica todavía está vigente la aplicación de las adecuaciones curriculares. Entonces, yo sería muy irresponsable si les digo, dejen de aplicar adecuaciones curriculares. ¿Por qué no? Porque es un derecho que tiene la familia y que tiene la o el estudiante. Lo que sí les puedo decir es, animémonos a transitar hacia la aplicación del DUA. Entonces, podemos ir combinando, ¿verdad? Y podemos ir viendo cómo hacemos para dar una propuesta más rica en la diversidad y dejar de discriminar a aquel estudiante que requiere un apoyo individual, que es la adecuación curricular. Entonces, efectivamente, cuando aplicamos el DUA, estamos dejando atrás las adecuaciones curriculares. Pero repito, en Costa Rica todavía hay lineamientos que nos hablan de la aplicación de adecuaciones. Sin embargo, las líneas de acción y las nuevas propuestas nos hablan de transitar hacia el DUA. Ya se está, en las diferentes normativas ya se está mencionando. Entonces, estamos haciendo algo también legal. Animémonos una vez más y transitemos hasta ese cambio de metodología. Las siguientes preguntas tienen que ver con la relación entre el DUA y el currículum. Entonces preguntan si el DUA tiene que ver con una transformación del currículum, si tiene que ver con una priorización de temas del currículum o si es independiente y se refiere únicamente a la modificación de la práctica pedagógica. Bueno, recordemos que el currículo es todo, ¿verdad? El currículo tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con los contenidos y tiene que ver con las formas de mediar esa construcción de conocimiento. Entonces me decían específicamente si el DUA es transformación del currículo. De temas, ok. O metodología. Gracias. Efectivamente, el DUA es transformación del currículo. ¿Por qué? Porque voy a hacer una flexibilidad curricular. No es que voy a enseñar lo que se me ocurra, porque debo respetar un programa de estudio, un plan de estudios. Pero a partir de eso, lo que voy a cambiar es la propuesta curricular, la forma de operacionalizar ese programa. Ya yo tengo un objetivo, unos indicadores claros que debo cumplir. ¿Cómo voy a lograr que la población estudiantil reciba ese conocimiento? Es lo que va a cambiar. Entonces, efectivamente, el DUA es una transformación del currículo. La otra me decía si era priorizar objetivos. Bueno, de repente voy a priorizar objetivos, voy a priorizar contenidos, ¿verdad? Eso también es parte de la flexibilidad curricular. Porque, y esto no lo dice el DUA, esto lo dice nuestra política curricular, debemos educar para la vida. Entonces también tenemos que leer las líneas de nuestra política curricular, porque esto no se sale de lo que nos está estableciendo nuestro sistema educativo costarricense. Entonces, efectivamente,
se puede priorizar, se transforma el currículo, y la otra tenía que ver con... Si era una práctica, si se refería meramente a Y, la práctica y, pedagógica. y, no, y tiene que ver, claro que sí, con la mediación, porque no podemos ligar una cosa de otra, ¿verdad? Entonces, el DUA es amplio, por eso les decía, es una metodología para mejorar la mediación y la atención de la diversidad, ¿verdad? No es un currículo diferente, ¿verdad? Porque tenemos los programas de estudio, tenemos los planes y tenemos que cumplirlos. ¿Cómo vamos a operacionalizar esos planes? Es lo que el DUA nos da una propuesta. ¿Se puede trabajar a partir del DUA para trabajar situaciones de índole emocional en las personas estudiantes, por ejemplo, ansiedad, conductas disruptivas? Es importante aclarar que no malinterpretemos que el DUA viene a sustituir otros servicios o apoyos educativos, porque recordemos, el DUA no es un apoyo, el DUA es una estrategia para transformar el currículo. Cuando tenemos estudiantes que tienen características a nivel emocional, ya sea rasgos violentos, ya sea alteraciones de conductas, todo ese amplio rango, ¿verdad?, de características, hay apoyos específicos que esas personas requieren. Entonces, no significa que vamos a quitar la figura del docente de apoyo, por ejemplo, ¿verdad? No, esa figura está ahí, esa figura es importante. El DUA me viene a dar una propuesta para desarrollar formas alternativas de construir el conocimiento. Entonces, en la pauta 3, por ejemplo, nos habla, en el principio 3, perdón, nos habla de aquellas formas para la motivación y la participación. Es muy importante que yo enganche a los estudiantes, es muy importante el reforzamiento, las frases positivas, pero hay estudiantes que tienen características particulares que además probablemente van a requerir servicios de apoyo específicos. Entonces, no vamos a obviar esos servicios de apoyo específicos. Vamos a trabajar en equipo. El DUA lo que nos dice es que usted y yo, docentes que estamos en el aula, podemos utilizar diferentes estrategias para mediar el proceso para la comunidad estudiantil, pero no significa que vayan a haber estudiantes que requieran otros apoyos adicionales y no se los vamos a negar, ¿verdad? Es importante también, gracias por esa pregunta también. Tenemos por acá otro grupo de preguntas que tienen que ver con si es factible la aplicación del DUA con estudiantes con discapacidad o estudiantes de alta dotación o extraordinarios intelectualmente, dice acá. Claro que sí, por supuesto que sí. El DUA se aplica para la diversidad humana, les decía, llámese condiciones de discapacidad, llámese cultura, llámese religión, edad, extraedad, personas adultas, personas más pequeñas, efectivamente, personas con alta dotación, claro que sí, porque nos va a permitir que todas las personas, una vez más, que convergen en esa comunidad, vean satisfechas sus necesidades, porque voy a utilizar múltiples formas de presentación, de respuesta, de percepción, de estimulación. Entonces, la respuesta es sí, sí es posible. Nos piden profundizar, si usted podría dar algunos ejemplos del cómo es posible. ¿Cómo es posible que? El aprovechamiento del DUA para trabajar con personas con discapacidad o de alta dotación. Bueno, es que va a depender de las características del contexto. Lo que no entiendo es cuando si me hablan de discapacidad, me están hablando de personas con discapacidad asumiendo como discapacidad intelectual, porque recordemos que la discapacidad tiene que ver con las personas que presentan alguna deficiencia en las estructuras, funciones corporales o sentidos, ¿verdad? Y que se les limitan sus posibilidades de participación y de funcionamiento. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, no estamos hablando de la gente que no sabe, ¿verdad? Porque me hacen la diferenciación entre discapacidad y alta dotación. Y no, ¿verdad? Pues este es un enfoque, sería un enfoque ya superado. Cuando la gente con discapacidad tiene mucha capacidad en otras áreas, ¿verdad? Entonces, sí quisiera hacer esa aclaración. ¿Cómo? Bueno, va a depender de
el nivel, o va a depender, ¿cómo lo podríamos decir?, de las características de estas personas con alta dotación. Si es que tienen mayor conocimiento en un área específica, entonces yo voy a darles más información de esa área específica. Es que un ejemplo concreto es muy difícil si no sabemos las características del grupo en particular, porque aquí lo que estamos haciendo es, hablando de las generalidades, entonces de repente, ¿cómo yo utilizo esa metodología? Si le doy textos, a ver, vamos a tratar de poner un ejemplo. Los estudiantes tienen que explicar el proceso de metamorfosis en un grupo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa es que conozcan el proceso de metamorfosis. ¿Cómo voy a evaluar ese proceso de metamorfosis o cómo lo van a conocer? Tal vez algunos nada más van a decir paso 1, paso 2, paso 3. Otros, los que tienen alta dotación, no solo van a conocer paso 1, paso 2, paso 3, sino que van a profundizar en cada uno de sus pasos. Pero al final el objetivo es el mismo. No sé si me explico. Cuando hablamos de alta dotación, vamos a profundizar en los contenidos. Vamos a cambiar las diferentes formas de expresión, pero el contenido es el mismo, solamente que unos podría, si se quiere decir más básico, es que no quiero utilizar tampoco etiquetas porque no se trata de esto, pero los otros profundizan aún más en las temáticas que se van a desarrollar. Y los recursos tecnológicos que utilicen tal vez de repente, si su alta dotación tiene que ver con el manejo también de la tecnología, que suele ser así, pues los recursos tecnológicos que utilicen van a ser más sofisticados. Tal vez algunos van a hacer un video desde una presentación de PowerPoint y aquellos que tienen habilidades tecnológicas sobresalientes van a hacer un video en aplicaciones todavía mucho más sofisticadas. Entonces, aquí lo que cambia son las formas que utilicemos, ¿verdad? Porque el objetivo va a ser el mismo, ya sea que el estudiante tenga retos importantes, y cuando hablo de retos me refiero a limitaciones, pero no quiero usar términos que se salen del modelo social, o el estudiante tenga altas capacidades. Ahí como docente está mi creatividad para ver qué le exijo a cada quien, no porque unos sean menos inteligentes u otros más inteligentes, es porque son diferentes. Las siguientes preguntas piden explorar un poquito más acerca de la relación entre neuroeducación y el DUA. Perdón, disculpe. Lo que quieren es que explore un poquito más creí que me iban a hacer preguntas específicas que explore más sobre las neurociencias y el DUA. Neuroeducación y DUA. Ok, me imagino que cuando habla de la neuroeducación está hablando o está tratando de preguntar sobre el impacto de las neurociencias y cómo se las toma el DUA. Recordemos que hay una serie de estructuras, bueno, una serie no, hay un montón de estructuras neuronales que impactan el proceso de aprendizaje. El DUA lo que nos dice es que tenemos que tomar aquellas conexiones, o toma más bien, aquellas conexiones que tienen que ver con el qué del aprendizaje, todas aquellas estrategias para el conocimiento, el cómo del aprendizaje, todas aquellas estrategias que tienen que ver para la forma de dar respuestas y de procesar la información, y el qué, el cómo y el cuándo del aprendizaje. Entonces, a partir de esas preguntas, tiene que ver con estructuras específicas que ya las neurociencias las han investigado y el DUA se fundamenta sobre ellas. Pero, bueno, por cuestiones de tiempo no podríamos profundizar mucho más en esto, pero simplemente, bueno, sintéticamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero si ustedes investigan sobre el DUA, claramente explica muy bien estas redes estratégicas neuronales que se utilizan para poder hablar de los tres principios. Los tres principios no son antojadizos, responden a un aspecto que la neurociencia ya estudió. Entonces, se toma el camino que ya se recorrió para poder seguir avanzando. Ok, en un segundo momento recibimos otro grupo de preguntas que reitera acerca de la temática de la relación entre adecuaciones curriculares significativas y el DUA. Y preguntan, por ejemplo, cómo puede trabajarse el DUA con estudiantes que tengan adecuación significativa
Y también preguntan qué papel juegan las docentes de educación especial. Bueno, una vez más recordemos que adecuación curricular y DUA no son sinónimo. Las adecuaciones curriculares son apoyos individuales. El DUA es una propuesta para la diversidad. Efectivamente, el DUA se va a utilizar para toda la población, ya no solo para el estudiante que requiera una adecuación curricular significativa. Entonces, ese es el cambio que va a haber. Cuando yo aplico el DUA, ahí está incluida esa persona que requiere una adecuación curricular significativa y sus necesidades se van a ver satisfechas, porque a la hora de conocer las barreras que enfrenta esa comunidad, esa o ese docente va a aplicar las diferentes pautas del DUA. ¿Cuál es el rol de las docentes de educación especial? Bueno, el rol que se propone desde hace algunos años, ¿verdad? Que no es nada nuevo, desde la política nacional, y es un rol, un conjunto de apoyos. El rol docente definitivamente tiene que cambiar. Bueno, y ha ido cambiando. Conozco colegas en educación especial que están haciendo esos cambios, ¿verdad? Como docentes de apoyo, un conjunto de apoyos. Dejamos de ser, porque soy docente de educación especial, dejamos de ser las especialistas que conocemos todo para convertirnos en parte de un equipo que trabaja para lograr la calidad educativa. Entonces, cuando hay estudiantes con una condición de discapacidad que requieren apoyos específicos, ahí también las docentes de apoyo van a tener que dar su aporte desde su especificidad. Pero desde el DUA, recordemos que estamos hablando de una comunidad que tiene políticas, prácticas y cultura inclusiva. Entonces, esto no es un asunto solamente de Melania docente, es un asunto institucional. Pero cambiar la cultura institucional se dice fácil y no es tan sencillo. Por eso les decía, debemos empezar por nosotras y nosotros mismos, poder ir haciendo cambios nosotras en nuestros espacios para poder ir impactando. Cierro diciendo que definitivamente el rol de la docente o el docente en educación especial cambia. Es un rol facilitador, es un rol propiciador de encuentro, es un rol investigativo. Tenemos que investigar, tenemos que decirle a las y los docentes, existe esta otra estrategia, existe esta otra técnica, investigué esto, investigué lo otro, darles propuestas, darles opciones para que las y los docentes puedan aplicar el DUA. Nuestro rol no es fiscalizador, nuestro rol no es llegar y decirle a una docente o un docente, está haciendo las cosas mal, mejore. Eso no nos compete y nunca ha sido parte de nuestras funciones. Pero bueno, lamentablemente a veces sucede así. Entonces, efectivamente, nuestro rol cambia, rol de apoyo, un conjunto de apoyos que va a venir a estimular y a reforzar la atención de la diversidad en el aula general, porque no me gusta utilizar el término regular, en la comunidad de aprendizaje donde converge esa diversidad. Perfecto. Tenemos por acá en un último grupo de preguntas, porque debido a factor de tiempo no podemos extendernos mucho más. Este grupo de preguntas tiene que ver con qué hacemos cuando, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, el estudiante o la estudiante no parece alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. Y qué hacemos también cuando el estudiante o la estudiante no tiene apoyo familiar y no tiene incluso motivación, no muestra motivación propia para aprender. ¿Puede el DUA apoyar en estos aspectos? Bueno, primero, ¿qué hacemos cuando no logramos que logren los objetivos? Tenemos que revisar los objetivos porque algo está pasando, ¿verdad? Entonces, recordemos que, primero, el DUA no es la opción mágica, no es la salvación, ¿verdad? O mágicamente se van a resolver los problemas con que yo diga, aplico el DUA y se resuelve la situación. Debemos primero identificar las barreras que tiene esa comunidad estudiantil para lograr los objetivos propuestos. Una vez que identifico las barreras, analizo los objetivos. Si no se están logrando los objetivos, algo está pasando. O la metodología no es la correcta o el objetivo se debe revisar. Entonces, el problema es que las y los estudiantes no alcanzan los objetivos y seguimos proponiendo los mismos objetivos con la misma metodología.
Cuando algo así está pasando, es una llamada de atención de que debemos hacer un alto y debemos analizar cada uno de los factores que entran en juego, ¿verdad? El objetivo, la barrera, la metodología, y cuando hablo de barrera, tenemos que analizar todas las barreras que se pueden presentar en un espacio de aprendizaje. El otro aspecto tenía que ver con La familia. Sí. la familia. Un aspecto muy importante, la familia. Definitivamente, en el proceso educativo, siempre hemos estado claras y claros que debemos tomar en cuenta la tríada: estudiantes, docentes, familia. La educación es un derecho y es una responsabilidad compartida. Y cuando hablo de responsabilidad compartida, incluye, por supuesto, la responsabilidad de la y el estudiante y la responsabilidad de la familia. Generar las estrategias, las actividades para lograr la participación familiar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, si esto no se logra, tengo que desarrollar las estrategias que me permitan que el estudiante logre la construcción del conocimiento en el aula. Y esto no nos lo dice el DUA, estas son lecciones aprendidas de la vida, ¿verdad? Siempre hemos sabido y hemos entendido que cuando hay estudiantes que tienen poco apoyo familiar, debemos utilizar al máximo el tiempo efectivo en el aula. El DUA, les repito, no viene a decirnos se resuelve el problema familiar, se resuelve el problema del desinterés de las y los estudiantes. El DUA no es una pastillita mágica, no es una receta. Debemos contextualizar, debemos investigar, debemos buscar información y debemos empezar a utilizar y a probar las diferentes estrategias. Utilizar el tiempo real en clase es lo que nos dice el DUA. Si el estudiante se va del aula y no logra en la casa cumplir las tareas, la familia no lo pone a estudiar, entonces tengo que desarrollar las estrategias, para que él y ella vayan siendo cada vez más autónomos. Recuerden que hablamos de las agendas, los planificadores, las listas de registro, de forma que el estudiante se vuelva cada vez más independiente, cada vez más autónomo, pero al mismo tiempo lo tengo que ir enganchando a que quiera aprender. Muchas veces el problema está en que las y los estudiantes tienen motivaciones externas más fuertes que la escuela. Hay problemas familiares y prefiero ir a trabajar que venir a estudiar porque qué aburrido estar en la clase. Y con todo el cariño y con todo el respeto debe decir, a veces es aburrido estar en esa clase. Entonces ahí es donde me tengo que revisar, tengo que hacer una reflexión muy íntima, muy personal. ¿Cuál es la propuesta que estoy dando? ¿Realmente es atractiva? ¿Realmente estoy luchando contra todos esos factores externos que son reales? La misma tecnología, los problemas económicos, quiero estar afuera, incluso los medios de comunicación. Hoy por hoy nuestra población recibe información muy triste donde se le dice, ¿verdad?, que hay otras formas no tan correctas de conseguir dinero y que el estudio no es necesario. Entonces tenemos que luchar, todas esas son barreras. Tenemos que identificar las barreras y tenemos que ver cómo aplicamos el DUA para minimizar esas barreras. Si la familia está ausente, tengo que utilizar el tiempo real en el espacio de aprendizaje para lograr la construcción del conocimiento que ese estudiante tiene derecho. Bueno, queremos agradecer muchísimo la presencia y los aportes de Melania Aragón Durán, quien nos ha compartido sus conocimientos y su experiencia. Esperamos que este espacio haya sido de provecho para cada uno y cada una de ustedes. Contamos con más de 70 participantes en esta actividad, distribuidos a lo largo de todo el país, lo cual es bastante satisfactorio. Queremos agradecerles a ustedes su presencia y su escucha, y invitarles también a estar atentos y atentas a los siguientes espacios como este que vamos a estar abriendo acerca de diferentes temáticas de interés, y agradecer por supuesto al Colipro, al Departamento de Desarrollo Profesional Humano y al equipo de Gestoría, Innovación y Tecnología Educativa. Muchísimas gracias por estar acá y seguimos en contacto. Este video próximamente va a estar ya editado, colocado en la página del Colipro, en la página web del Colipro. No inmediatamente, pero sí en los próximos días para que el que quiera poder visualizarlo de nuevo.
también va a estar siendo socializado a través de las redes sociales. Muchas gracias, nos vemos pronto.